Y bueno chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Voy a enseñarles a descargar e instalar el emulador GameLoop Global. Este video va a ser largo, sí, yo lo sé, pero bueno, lo hago para aclarar dudas acerca de muchas cuestiones y de muchas cosas que tienen que saber acerca del emulador global. Este es mi PC, humilde PC, o sea, una laptop, no es gran cosa. Windows 10 Home, yo siempre les recomiendo que instalen Windows 10, la versión que sea, Home, Enterprise, o sea, ustedes decidirán, pero les recomiendo que sea una versión Home o una versión Pro. Esto yo no lo había hecho porque yo no usaba, o sea, nunca usé el emulador global. Siempre he usado el chino porque obviamente es mejor. Voy a hacer este video para que para subir este video a mi canal literal porque nunca lo he hecho y cuando lo hacía cambiaron muchas cosas y el video está desactualizado. Mi objetivo es actualizar este video para que ustedes sepan cómo hacerlo. Si no se conectan a la página oficial del GameLoop, ustedes ponen aquí GameLoop. Cuando ustedes pongan esto aquí, le va a salir esta primera página que sale aquí. Si esto no les sale, cuando ustedes se conecten, pongan aquí en el buscador, tienen que poner un VPN. Yo uso este VPN que me lo compartieron. Y entonces el VPN que estoy usando y tal. Este es mi cortafuego, el que yo uso. Aquí yo controlo el tráfico y tal. Esto es el acceso directo de mi emulador anterior, que es el chino, que lo tengo guardado aquí en una salva que hice. Aquí, donde yo hago mi salva para que si ya después lo quiero instalar, se instale rápido. Tengo un video en mi canal para que ustedes lo vean cómo es que se hace este proceso. Bueno, vamos aquí. Aquí en esta página aquí vemos todo lo que los juegos y tal. Esto es la interfaz de la página de GameLoop, la versión global del emulador, ¿ok? Está el GameLoop este, está el GameLoop chino y está el GameLoop de Vietnam. Hay otro GameLoop que es el de Corea. Fíjense cuántos GameLoop hay. Pero bueno, vamos a centrarnos en estos GameLoop. Aquí ustedes pueden venir a tocar aquí y le dan download y se le va a descargar un ejecutable. Pero aquí lo que vamos a hacer es instalarlo de otra forma, no de la forma esta, porque si ustedes vienen aquí, dan aquí y descargan el Call of Duty de la versión global con este emulador, lo que les va a salir es la versión de 64 bits del emulador. Entonces ustedes no quieren eso. Ok, aquí ustedes eligen el idioma y bueno, ya lo que viene, tocan aquí, cambio de 32 bits. Vuelvo y repito, tocan GameLoop aquí y tocan aquí, GameLoop de 32 bits y lo van a descargar donde ustedes quieran. Una vez que se descargue este archivito, los van a abrir y lo van a ejecutar como administrador. Una vez que lo ejecuten como administrador, si esto que le salió ahí no los deja instalar, ustedes vienen aquí, protección basada en reputación, dejen que se cargue, que esto es el antivirus y desactivan esto, el Smart Screen de Windows Defender. Ya. Esto es lo único que tienen que hacer si no se le instala esta parte de... Si le sale ese cartel que vieron ahí que no los deja abrir el instalador, ¿ok? Porque es que lo reconoce como un virus, pero no es un virus. Entonces ya saben, le dan internet al descargador, instalación personalizada, no tienen ni que buscarlo, o sea, simplemente le cambian la letra y él se le va a instalar ahí. Le dan instalación y él se va a empezar a descargar lo que es el App Market. Es la tienda de lo que es la tienda del emulador. Esto no... Fíjense, le enseñé rápido ahí cómo solucionar un pequeño problema de instalación. El error código 20 es que no tiene conexión. O sea, si yo ahora mismo paro aquí, toco aquí, aquí me va a dar un error código 20. El otro error que sale aquí al iniciar esta descarga es el 14, creo que. No recuerdo bien el número. Que es cuando la conexión es muy lenta. O sea, cuando la conexión no pasa de 100 kilobytes o de 30 kilobytes, llega un momento que la conexión con el servidor se pierde y te da ese error. HTTP 14 creo que. Son cosas que tienen que saber, ¿no? Obviamente cuando van a instalar el emulador. Este y el otro también es igual. Aquí ustedes eligen el idioma, obviamente. Eso no tengo mucho que explicarlo. La instalación de este juego, o sea, de Call of Duty Mobile, en esta versión del emulador es súper sencilla, muy fácil, demasiado fácil. Una vez que ya se instale, le va a salir el acceso directo aquí. Este acceso directo yo no lo uso. Este acceso directo es de la Market. ¿Ok? Este yo no lo uso. Yo lo elimino y después que una vez se instale el motor gráfico, les voy a explicar qué es lo que ustedes van a hacer en esta parte aquí, ¿ok? Ahora, vamos a ver primero
como cuando esto cargue la interfaz y tal. O sea, aquí te aparecen todos los juegos y lo más sencillo del mundo es instalar Call of Duty. ¿Por qué? Porque simplemente tienen que tocar aquí y darle en instalar. O sea, no tienen que pasar mucho trabajo. Vamos a ver la parte de los ajustes, la parte que yo toco. Esto de iniciar a encender el sistema yo no lo pongo. Yo pongo estos tres y quito esto aquí. No entiendo esta traducción que le han puesto al emulador. Aquí, reserva Ludo Automat el Suto. Ni idea. Esta configuración se puede modificar después de instalar el juego. Fíjense, no deja hacer más nada, obviamente, porque no tiene el motor gráfico instalado. Y le da a preservar y tal. Y aquí vienen aquí en Call of Duty y tocan y le dan a instalar. Esto se va a demorar en dependencia de su conexión a internet. A mí se me va a demorar un mundo, literal. Pero bueno, a mí se me va a dificultar por esta cosa. Así que voy a hacer una pausa y seguimos con el video. Bien, también quería decirles aquí que ahí en esta parte él le va a poner instalando el motor. Él lo que hace es descargar el juego y lo manda para una carpeta. Y descarga el motor gráfico y lo manda para esa carpeta también. Creo que es aquí en temporales. Creo que él siempre lo manda para otro disco. No necesariamente es el disco donde se está instalando el juego. Aquí, en componente. Ya se descargó el Unmarket, que fue lo primero que vimos. Ahora, en ese proceso, cuando él instala el juego, descarga UI, que es como el que conecta el motor gráfico, que es este. Este es el motor gráfico. Entonces, una vez esto se descargue, esto se va a instalar, ¿ok? Una vez que se descargue lo que es la parte del motor gráfico y lo instale, se va a instalar entonces la carpeta Wii. Esta carpeta Wii es donde están los componentes del motor gráfico. Lo que hace que el motor gráfico se ejecute. ¿Ok? Aquí van entonces los componentes. Esta carpeta es muy importante, no la borren. Porque esta carpeta lo que hace es que ustedes, si tienen que reparar el emulador coge de esta carpeta y estos archivos que están ahí los ejecuta y vuelve a reescribir aquellos que posiblemente se hubieran dañado. Entonces, no borren la carpeta de componentes que está dentro de los temporales, que se instala en otro disco que no es necesariamente donde ustedes instalaron el emulador. Entonces, en esta parte de aquí, lo que se descarga es el juego y aquí va la configuración del motor gráfico. Una vez que esto se descargue, cuando ustedes abran el motor gráfico, que les deje entonces abrir los ajustes, aquí se van a cargar los ajustes. Si esta carpeta se borra, esos ajustes que están ahí pueden que se malogren, o sea que se borren. Y entonces no querrán eso. Entonces, por lo que les digo, que no borren esta carpeta, no la borren, porque es muy importante, ya sea para reparar el emulador o para salvar los ajustes que ya ustedes tienen predefinidos. ¿Ok? Entonces, una vez que se instale el juego, pueden ya eliminar esto aquí. Pero bueno, eso vamos a verlo ahora cuando ya se instale, ¿ok? Que se descargue todo y tal, y entonces se hagan los ajustes gráficos y los ajustes que yo le hago al emulador. Que en este video yo le voy a hablar sobre todo el proceso completo. No le voy a hablar sobre el proceso de optimización del sistema operativo, porque ya yo he hecho varios videos de cómo optimizar el sistema operativo, cómo ganar más FPS. Entonces, para que llegue a tener un buen rendimiento del emulador, hay que hacerle varios ajustes y cambiar varias cosas en el mismo para que este no falle, ¿ok? Para que siempre se mantenga estable y para que FPS no varíen y tal. Obviamente, por problemas del juego, por problemas del emulador como tal de configuraciones, de lo que es la escritura, lo que está escrito, hay veces que varían los FPS en varias zonas del mapa y tal. Eso es cosa de optimización. Lamentablemente eso sí no lo podemos resolver porque eso ya son cosas del juego y de la compañía del emulador. Yo quisiera poder desarrollar un emulador para que lo corriera bien y no hubiera problema, pero no llego a esa capacidad. Bueno, ya aquí se descargó el juego, ahora se va a instalar. Una vez que se instale, se abre el motor gráfico, se instala el juego dentro, ese es el orden. Automáticamente se abre el juego cuando cargue. Si ven que ya terminó de descargar todo los 2.59 GB y sigue descargando, no se preocupen, que eso es que está descargando a cosas necesarias del emulador y tal. ¿Ok? Para que no vayan a decir, no, porque es que ya esto terminó y me sigue descargando. No, es que él sigue descargando algunas cosas importantes, o sea, del motor gráfico, la carpeta Wii y tal. Y entonces luego es que comienza el proceso de instalación. No se desesperen, que él solamente cuando esto termine aquí le va a poner instalando el motor gráfico. Y una vez que se instale, lo que les decía, se abre y carga el juego y tal. De instalación de lo que es el juego en la versión. En las dos versiones iguales. Lo que pasa es que en la China es más largo el proceso.
mucho más largo porque tienes que instalar la versión china porque la versión global no sale. Y entonces una vez que descarga la versión global, él forma todo el reguero que forma. Por eso yo les tengo en mi Telegram todo el proceso simplificado en menos de 5 minutos. Pueden hacer todo el proceso de instalación del Gameloop chino. Como les digo esto, les digo también que si ustedes no quieren hacer nada de esto que están viendo en el video, ustedes me escriben y yo personalmente lo hago por ustedes. Y así se ahorran tiempo y bueno, así que lo hace alguien que sí sabe lo que está haciendo. Y si ustedes no saben mucho del emulador y tal, obviamente se les va a complicar. Bien, ahí ya lo que pasa es que se abre el juego una vez que se instala y ya. Pero lamentablemente nosotros no ejecutamos el juego desde este motor gráfico que se carga aquí. Entonces nosotros qué hacemos, hacemos un acceso directo directamente en el escritorio para que ejecutar lo que es el juego y tal, ¿ok? Entonces, ¿qué les quiero decir? Que el motor gráfico, los ajustes y todas las cosas que se hacen después de que ya está el motor gráfico instalado. Hasta que el motor gráfico no esté instalado con el juego, obviamente, ustedes no van a dejar de hacer nada, ¿ok? O sea, simplemente no pueden hacer ningún ajuste de los que aparecen aquí. Estos ajustes aquí no se tocan hasta que no esté instalado el motor gráfico con su juego instalado, ¿ok? Ustedes ahora descarguen todos los recursos, quedan loguense, inicien sesión. Yo voy a iniciar sesión ahora por Activision. Yo no voy a iniciar sesión por Facebook porque se me va a hacer más largo el video. Entonces, yo siempre les recomiendo que cuando ustedes estén jugando, cierren el App Market. El App Market es la tienda de aplicaciones. App Market, tienda de aplicaciones. Que es aquí donde se hacen los ajustes. Esto, les repito, estos ajustes yo lo pongo en OpenGL, desmarco estas opciones y solamente pongo priorizar uso de tarjeta gráfica externa. Estos son los ajustes que yo uso en el emulador. Estoy probando automático, pero como les digo automático, ustedes tienen que probar su configuración. Busquen su configuración, no la que yo les diga, búsquenla. Puede ser 8 núcleos, 4 núcleos y tal. En la configuración de la resolución, yo personalmente siempre uso 1920 por 1080 porque mi PC me lo permite. Y en el DPI yo busco el mayor para que haya mayor fluidez, haya mayor calidad de imagen. En canal de audio yo pongo Direct Sound porque Direct Sound es el renderizador de audio que menos consumo de microprocesador lleva. Y lo que necesitamos es que el microprocesador esté listo solamente para emular. ¿Ok? Aquí en dispositivo yo busco en los modelos comunes, busco el Samsung Galaxy S20. Pero en este emulador simplemente con el Asus ROG ustedes pueden hacer este que viene aquí personalizado. Escuchen lo que les estoy diciendo, puede que les corra bien el juego. Aquí yo no cambio nada y aquí lo mantengo automático. ¿Saben por qué? Porque cuando ponen equilibrado se le pasa lo del boot de la patineta y tal. Así es como se arregla el boot de la patineta. Lo ponen automático o en HD o en fluido, pero en equilibrado no porque tiene esos problemas, ¿ok? Una vez que tengan esos ajustes los guardan y vamos entonces ahora a mostrarles los otros ajustes que yo hago acá. Fíjense, les estoy mostrando los ajustes en lo que se va instalando, pero no pueden hacerlo hasta que hasta que ustedes no cierren el motor gráfico, hasta que ustedes no terminen de descargar todo lo que quieran del juego y tal. Y cierren aquí, le den cerrar, tag, y no esté abierto esto, entonces es que pueden hacer los ajustes. Bien, la otra parte de los ajustes que yo hago en lo que es motor gráfico es venir aquí a la carpeta donde está instalado en UI. Vieron aquí a AT Setting Center. Esto yo lo abro y van a ver que se va a aparecer un poco, o sea, a lo que ustedes tienen allá, pero en diferencia de aquí. Esto es muy importante que ustedes lo tienen que poner en 720, ¿ok? Fíjense, no pueden hacer ningún ajuste hasta que no cierren el motor gráfico. Una vez que cierren el motor gráfico, hacen todos los ajustes que tengan que hacer. Bueno, en el momento que fui a loguearme con el navegador, miren lo que pasó. Me da error el juego, me da error el juego. Eso es una de las cosas por las que yo no instalo este emulador, ¿ok? Pero bueno, vamos a seguir. Porque esto puede ser problema de la configuración que ustedes tengan puesto el emulador. Entonces, ahí es donde viene, donde nosotros hacemos lo del acceso directo y tal, que les voy a explicar ahora. Si eso les pasa, no se preocupen. Vamos a ajuste y vamos a cambiar entonces ahora los ajustes que le estaba hablando. Obviamente allá tocamos aquello. Aquí, estos son los ajustes que yo toco, a ver, miren. OpenGL,
yo lo dejo así. Aquí lo dejo así en automático. Aquí pongo 1920 por 1080, DPI altísimo. En Direct Sound, configuración del modelo, pongo modelos comunes S20. Estos son los ajustes que yo le pongo al emulador, ok. Cierro aquí y voy a la carpeta. Fíjense, ahora voy a configurar todo para que ya salgan de eso. O sea, ya lo último que voy a hacer es entrar al juego como tal. Bien, vamos allá. Acuérdense siempre poner en las exclusiones el emulador. Es lo primero que tienen que hacer. Hay tantas cosas que yo les voy a decir que les voy a decir que siempre es lo primero. Pero es para que ustedes abran los ojos y digan, esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo. Tienen que ir y poner en exclusiones la carpeta donde está instalado el emulador, obviamente, que es esta. Y esta carpeta que está los temporales. Ok, las dos, para que no le dé problemas con eso. Acto seguido, en el emulador chino es Android Emulator. En el emulador global es este. Este le dan propiedades, compatibilidad. Esto ya yo lo demostré en otro video, ¿ok? ¿Por qué no poner a ejecutar el programa como administrador? Me di cuenta hace mucho tiempo que cuando se pone a ejecutar el programa como administrador, el, el cambio de prioridad de alta a normal en el sistema operativo hace que se borren los recursos. ¿Ok? Entonces, esto lo tienen que hacer para todos los archivos que hay aquí. O sea, deshabilitar optimización de pantalla completa y aceptar. Igual que la OW propiedades. Igual. Esto se está cargado, o sea, ya se cargó del emulador mío anterior porque esos son los mismos ajustes, que es lo que le estoy diciendo. Son literalmente los mismos ajustes de este emulador con aquel. ¿Qué es la diferencia? De que este emulador es un poco más inestable con respecto a el emulador chino, obviamente. La fotico esa. Y ya más nada, o sea, nada del otro mundo. Menos VM100. Este es el código maestro, caballero. Esto es lo que te permite abrir el motor gráfico sin tener que hacer más nada, ¿ok? Entonces, otro ajuste, aparte de este que quedaba aquí, que es muy importante. Esto tienen que hacerlo sí o sí, porque si no, el emulador se le va a cargar con un ajuste extraño, o sea, con el default que él tiene, que no es muy bueno que digamos. Y lo ponen en 720 y automático, y le van a guardar. ¿Ok? Siempre tienen que venir y hacer esto aquí, ¿ok? No se le puede olvidar esta parte. El otro ajuste es en Windows. En Windows, en juego, desactivan esto aquí. En captura desactivan, el modo juego lo activan, configuración de gráfico, esto lo activan. Ven, ya yo esto lo tenía en el otro, o sea, en el chino. Ya esto automáticamente esto se cambió porque ya obviamente él está reconociendo que ahí en esa carpeta están esas mismas cositas que yo dije. Aquí la diferencia del chino con el global es que es Android Emulator y en el global es en la otra parte del emulador. Lo único que tienen que hacer es, si no los tienen y están instalando el emulador de cero, es venir aquí y tocar este, le dan agregar, tocan este y tocan este y le dan agregar. Una vez que los agreguen, ustedes vienen aquí, alto rendimiento, guardar, para que el emulador se ejecute con la tarjeta gráfica de Nvidia o la tarjeta gráfica que ustedes tengan. No recomiendo mucho AMD ni microprocesador AMD a menos que sean los X3D, porque tienen muchos problemas de rendimiento con el emulador y de compatibilidad. En Windows 11, a diferencia de esto aquí, le salen dos opciones más, que una es optimizaciones para juegos en ventana y la otra es aceleración por hardware. Eso yo lo desmarco en Windows 11. En Windows 10 yo no lo toco porque no sale, aquí no sale. La aceleración por hardware se abre de otra forma. El otro ajuste, que es el último que ustedes tienen que hacer, es a la tarjeta gráfica. Muchas personas con el paso del tiempo me han dicho, no, porque nosotros esto no tenemos que hacerlo, porque yo tengo una tarjeta gráfica que es buena. La tarjeta gráfica que tengas. Tienes que venir aquí, poner en vez de calidad, rendimiento, le dan a aplicar, vienen aquí, una vez que esto cargue, porque esto demora un poquito, vienen aquí, le dan aquí, aplican
esta es mi tarjeta gráfica, no tiene muchas cosas. En otras tarjetas gráficas aquí se puede cambiar la resolución y tal. Pero bueno, eso son cosas que no... Pongo el procesador de Nvidia y pongo estos mismos ajustes que ven aquí. Vayan viendo cada cual. Muy importante, que yo quitaba antes el modo de baja latencia, yo lo desactivaba, ahora lo activo para que los FPS se mantengan muy estables. Y esto, el caché del sombreado lo dejo a gusto de ustedes. Siempre que sea por encima de desactivado. Eso antes yo lo desactivaba, pero me di cuenta que lamentablemente si lo desactivaba perdía muchos FPS. Y tenía mucha estabilidad del juego y tal. Aunque no iba muy diferente, pero cuando ustedes ponen esto, siento que mejora el rendimiento. Y aquí obviamente yo pongo 144 porque mi pantalla es 144, ¿para qué quiero más FPS? Entonces lo que hago yo es que ya lo pongo hasta 144 y no hay problema con eso. Una vez que terminen estos ajustes lo aplican y van a configuración del programa, porque cada ejecutable de los del emulador tienen que ponerle una configuración personalizada. Vamos allá. Aquí está cargada Android Emulator, que este es en el emulador chino. Android Emulator, Android Renderer, ya estos están guardados. Y AOW. Ahora lo que tienen que hacer es esto mismo para el GameLoop, que es el Emulator Engine. No sé si se están dando cuenta que aquí, ahí, al final de la dirección dice Android Emulator Engine. Y aquí dice Market, ¿ok? Este es el que tenemos que poner. Si no le sale aquí, caballeros, no se estresen. Le dan a examinar, van a donde está el emulador instalado y seleccionan el ejecutable. Sí. Este y este. A los tres hay que hacerle el mismo procedimiento. Y le dan a abrir. Una vez que se cargue, le va a salir así. Con la configuración que tienen aquí puesta en la global. Que van a hacer, obligan a que sean de vida de rendimiento. Y de abajo hacia arriba empiezan a poner lo mismo que yo tengo. O sea, no lo que yo tengo. Aquí en su PC difiere. Yo le pongo 70 FPS porque mi PC no da más de 70 FPS. Los otros FPS que da son muy inestables. Y para evitar la inestabilidad yo lo que hago es capar los FPS para que no exista ningún problema con variación de rendimiento y tal. ¿Ok? Vayan viendo cómo yo hago los ajustes y lo que voy poniendo para que no se pierdan. Porque lamentablemente si ustedes no configuran la tarjeta gráfica les va a ir extremadamente mal el emulador. Y no es porque lo digo yo, es porque está demostrado que si no tienen una tarjeta que obviamente pueda hacer esta función de renderizado y tal, lamentablemente van a tener un pequeño problemita. No es porque el emulador no corre en DirectX o tal, o sea, hay sistemas que por su configuración obviamente eh, les va a correr. Obviamente les va a correr en DirectX. Ustedes lo que tienen que hacer es esto, simplemente. No tienen que hacer más nada. Simplemente hacer estos ajustes que le estoy poniendo aquí en la tarjeta gráfica y su emulador va a correr muy demasiado bien, ¿ok? Entonces voy a revisar la configuración global porque esto aquí, a veces cuando yo toco algo se cambia. Y tienen que tener en cuenta que el filtrado anisotrópico y la optimización lineal estén desactivados, porque esto hace que el procesador tenga una carga superior y tengas lag, tirones y muchas cosas al momento de que vas a jugar y tal, ¿ok? Entonces, ya terminamos aquí con la tarjeta gráfica. Últimamente he estado viendo que la aplicación de Nvidia, con sus últimas actualizaciones de las tarjetas GTX hacia arriba, o sea, tarjetas anteriores no tienen, como quien dice, no tienen esta opción. O sea, cuando ustedes van aquí a la parte del sistema, que van a mi equipo, vean esto aquí, lo único que tienen que hacer es venir aquí a la parte de sistema, rendimiento y darle aquí. Cuando le den aquí, aquí se le va a empezar a cargar hasta que llegue a 100%. Mientras ustedes estén haciendo esto, no pueden tocar nada, no pueden ver un video, no pueden poner música, no pueden hacer más nada. Porque esto lo que va a hacer es que va a aumentar la frecuencia de la tarjeta gráfica. Y también, obviamente, cuando esto aumente, también el voltaje y la temperatura va a aumentar. Entonces, con esto le digo que su tarjeta tiene que estar por encima de la 16 o la 10, o sea, una GTX superior. RTX sí, ya eso no tiene nada que ver. Pero bueno, de la GTX para arriba. ¿Ok? Entonces ya terminamos aquí. Esto tienen que esperar y cuando ustedes terminen aquí, simplemente van a reiniciar la computadora y tal. Bueno.
último ajuste que tienen que hacer con el tema del emulador antes de reiniciar la computadora. En mi canal, en mi Telegram, están estos archivos que ustedes ven aquí. Estos archivos lo que hacen es que ustedes optimicen su sistema operativo. Archivos necesarios que tienen que instalar. Y muy importante, ya lo último que tienen que hacer es ejecutar estas tres cositas que están aquí. Esto hace que el emulador y los procesos del emulador se mantengan en una prioridad normal. No saben lo que es la prioridad normal. Cuando ustedes están aquí en la parte de detalles, aquí, muchas personas vienen aquí y forzan a que el emulador vaya a prioridad alta. No hace falta. Esto lo que hace es que se le borren los recursos. No lo hagan. Es verdad que le puede ir bien el emulador, pero se le van a borrar los recursos y eso es muy molesto. Fíjense lo que le estoy diciendo. Es demasiado extra molesto. Ahora lo que tienen que hacer es reiniciar la computadora y vamos a ver si carga o no el juego. Ya reiniciamos la PC. Ya ahora vamos a abrir el emulador. No hace falta que abran el market para jugar en el emulador, ¿ok? Simplemente cuando ustedes ponen el acceso directo, este que yo les puse aquí, con las cositas que tienen que ponerle, miren bien que viene un espacio, después las comillas, menos VM espacio 100. Esto tienen que ponerlo sí o sí para que se le cargue el motor gráfico de forma automática. No tienen que usar ya un VPN, porque para abrir esta parte aquí no tienen que usar un VPN, ¿ok? Entonces, ¿qué les aclaro con esto? Ahora viene la parte de abrir el juego y de iniciar sesión. Yo, antes de hacer esto, inicio sesión por Facebook, pero para ahorrarme tiempo, porque ya son las 4:30 y a las 5 la conexión se me pone mala y no me va a dejar abrir el juego. Simplemente lo que estoy haciendo es para que esto se mueva un poco, ¿ok? No se preocupen si la pantalla se pone oscura así al principio. Esto puede ser problema de rendimiento porque yo estoy grabando con el OBS y la PC no me va igual que si estuviera jugando, o sea, normal sin grabar con el OBS. Yo grabo con mi tarjeta gráfica, con el programa de Nvidia. Ok, bien, ya estoy en la página de iniciar sesión. Ahorita vieron que no me cargó, se puso en negro y no me cargó. Bueno, vamos a ver si entra. Está cargando. Vamos a ver, entró. Ok, ya estamos dentro del emulador. Muchas personas me dicen, no, porque en el emulador yo hago un ajuste, que yo voy a los no sé qué cosa desarrollador, y cambio aquí, y cambio allá, y no sé qué, y no sé cuánto. Lo primero que tienen que hacer, caballero, es bajar los gráficos. Así, de uno en uno. Ok, vienen aquí, 120 cuadros por segundo, lo vuelven a quitar. Esto que no, y la gente invitándome, esto que no, y descargan los shaders. Una vez que descargan los shaders, van y entonces reinician el juego y tal. ¿Ok? Yo lo que voy a hacer aquí es para la descarga automática, porque esto se pone siempre, y le doy a aceptar y que, ok. Ya, yo descargo las cosas y tal. Lo primero que voy a hacer es, voy a entrar aquí al campo de práctica a probar que los gráficos que se pusieron se carguen bien. ¿Por qué les digo que los gráficos que se pusieron se carguen bien? Porque muchas veces cuando esto pasa, que ustedes entran, que hacen el cambio de gráfico, las cosas se les ven en cajita. Y no queremos que las cosas se vean en cajita, obviamente. Si salen en cajita ahora, les voy a seguir diciendo lo mismo de siempre. En el emulador chino no pasa, esto no pasa en el global, que es una mierda el emulador global. ¿Ok? Ya vieron, el arma me sale en la espalda, me sale en la misma configuración de controles que yo tenía en el emulador aquel, porque yo no borré esa parte para que no se me tuviera que volver a entonces a poner el mapeo de tecla. Este es mi mapeo de tecla, se lo voy a enseñar para que ustedes vean cómo yo lo pongo. La R para placa, el 1 y el 2 se mantienen, la L con un botón que yo tengo aquí,
La E, el Shift, espacio, el Q para la habilidad, Alt para marcar, Z para correr, Control para vista libre. Esto de aquí, la del 3, es para desbloquear y bloquear el mouse. Aquí pongo lo de caminar. La G se mantiene, la F se mantiene, la H se mantiene, la C para la patineta, la X para saltar de la patineta, el clic derecho para apuntar y tal, se mantiene. F4, escape, se mantiene. La Y y la U yo la cambio por ahí va la T y la otra, no recuerdo cuál más. Esos son los ajustes, yo no toco los ajustes de multiplayer. Aquí en la parte de esto yo lo desmarco los dos. Porque cambiar el modo automático lo que hace es que cuando tú cojas y pongas lo que es esta parte de el cambio de modo automático, cuando te parece una persona para ejecutar, te cambia entonces para multiplayer automáticamente. Y a muchas personas esto le pasa y entonces esto no es fácil. Bien, aquí vemos unos numeritos que están aquí. El emulador corre a buenos FPS, ¿ok? Y yo estoy grabando con el OBS. Eso es para que vean a qué nivel tiene mi configuración, que bueno, está bastante bien. Yo no he descargado ningún recurso, obviamente, y eso ahí me dio un tirón, pero bueno, eso es normal que pase. Y me imagino que cuando yo coja y abra el sniper, a ver, ¿dónde está el sniper? Creo que está aquí. Cuando yo apunte se va a laguear todo. Ok, entonces, esto es lo que tenían que saber aparte de lo que es instalación y tal, todo lo que quería decirle y tal. Yo lo voy a estar probando 2 o 3 días. No porque no me corra bien el emulador chino ni nada, o sea, simplemente lo estoy haciendo porque nunca había hecho un video cerca del emulador global. Porque hace 2 años, 3 años más o menos, que yo empecé a jugar en el emulador chino. Y el emulador chino no, o sea, siempre fue mejor que el global, porque el global tiene un pequeño problema. A veces tú estás jugando, déjame poner en pantalla completa. A veces tú estás jugando y tú ves que te suben los MS y aquí arriba que hay una descarga de Google Play. Eso te sube los MS. Aparte de que el juego está jugando y de un momento a otro se cierra. O sea, ya deja de funcionar la aplicación. Lo mismo es de Google Play, que lo mismo es otra aplicación cualquiera que le dé la gana al emulador, el mismo y ya deja de funcionar. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, caballero? La instalación de este emulador es súper sencilla. ¿Qué se complica? La parte de lo que es la configuración. Si no le hacen unos ajustes buenos, si ustedes no hacen unos ajustes buenos al emulador, obviamente van a tener muchos problemas y no le va a correr ni la mitad de bien que me corre a mí este y el otro, porque el emulador chino a mí me corre bien. A ver, obviamente tengo mis bajones FPS, pero es por mi sistema que no es muy bueno. La gente que tenga un sistema mejores no van a tener muchos problemas. Yo conozco personas que juegan a 120 FPS estable, salas y todo, y no tienen ningún lío. Pero bueno, lamentablemente yo no tengo la capacidad ni el dinero para poder comprarme una PC que me corra bien el emulador, ¿ok? Entonces yo lo único que puedo hacer es ayudarlos a ustedes a que jueguen bien, o sea, porque a mí nadie me ayudó, o sea, todo lo que yo aprendí, lo aprendí inventando. Ya les dije los errores que da el emulador y lo que pueden hacer para solucionarlo, cada cosa, como va, ¿vieron? Porque a mí nadie me enseñó. Entonces este video es para ustedes. Les agradecería que me dejaran un like, un comentario si les resultó el video y tal. Hay otro emulador que pudiera probar, pero por tema de conexión, internet, porque se me hace muy difícil mucho tiempo estar esperando que se descargue una cosa y después descargar otra y me quitan las ganas de hacerlo, literal, porque mi conexión a internet es una mierda. Yo no más puedo hacer esto por la madrugada. Cuando yo pudiera el día entero pasármelo haciendo videos, editando y grabando y tal, a veces se me va la corriente 5 o 6 horas al día y no es fácil. Entonces, lo mínimo que le puedo es un like, un comentario y que compartan este video para que le llegue a alguien más que le haga falta. Así que nos vemos en un próximo video, chicos. Chao, chao.